Buenos días, Egunon. Volvemos a estar aquí en la tercera jornada ya de este foro de cicloturismo de Euskadi y la verdad es que empezamos muy fuerte. Espero que hayáis aprendido y hayáis visto experiencias muy especiales ayer con el destino de Girona y el primer día también con los casos que vimos, que fue bastante ilustrativo de todo lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y hoy nos espera una mesa que es la mesa de eventos deportivos. Los eventos han sido en estos últimos años, bueno, y con una trayectoria ya bastante larga y extensa, han sido uno de los dinamizadores de los territorios, han sido uno de los principales reclamos para ir a un sitio, para visitar y también para conocer y ponerte a prueba. Han sido, yo creo que uno de los elementos claves en el desarrollo de un destino turístico o cicloturista, porque a veces son los que incentivan, los que motivan y también los que dan promoción a un lugar y que el boca-oreja corra en nuestro sector y corra en todos los sectores transversales al cicloturismo, que ya sabéis que no solo la bicicleta, sino todos los servicios que rodean este magnífico deporte y este sector turístico. Tenemos a tres personas que representan a tres pruebas muy importantes, las tres, en nuestro país. Está Oriol Sallent, que nos va a contar la Transpir, está Juan Carlos Nájera con la Orbea Monegros y tenemos también de su casa a Roberto Iglesias, de la Quebrantahuesos. Por cierto, Roberto está de su casa porque ayer fue su aniversario. Roberto, antes de nada, feliz cumpleaños de parte de todos los que estamos en este foro. Gracias, muy amables. Ahora te tendremos y nos cuentas qué hiciste ayer con tu cumpleaños. Venga, empezamos con la Transpir. Tenemos a Oriol Sallent, que es el socio fundador de Transpir Coast to Coast. Oriol, cuéntanos un poco qué es la Transpir y cómo surge y, sobre todo, qué representa para el sector en este caso, Oriol. Muchas gracias, Jaume, muchas gracias por invitarnos aquí. Es un orgullo, estamos entre carreras espectaculares, extraordinarias, y poder estar en este trío, pues estamos muy contentos. Yo pienso que la imagen que mejor muestra lo que es Transpir Coast to Coast es esta que tenemos aquí delante. Transpir es la travesía integral de los Pirineos, de costa a costa, en formato carrera de mountain bike, de ciclismo, también, como veremos, también en carretera. Es un evento por etapas, de 7 etapas, que une los dos mares. De hecho, es un poco la travesía dos mares, también la conocemos, y lo que hace es pues ir del Mediterráneo al Cantábrico en unos 750 kilómetros aproximadamente de distancia y unos 20.000 metros de desnivel acumulado en total. Una carrera que lleva 10 años en estos momentos. Siempre la habíamos hecho por la parte sur del Pirineo y este año, bueno, el año pasado pasábamos a hacer lo que le llamábamos el paso por Francia y además cambiábamos el sentido. Y para este año empezamos el 13 de junio, finalmente con las nuevas regulaciones del gobierno francés va a ser posible realizarla y vamos a ir desde Saint-Jean-de-Luz, en el departamento 64, en los Pirineos Atlánticos, pasando por Saint-Jean-Pied-de-Port, Oloron, Santa-Marie, por Bagnères de Bigorre, luego pasamos al Valle de Arán, Viella, Seu d'Urgell, Camprodon y terminamos en la Costa Brava, en el Pirineo de Girona, en Rosas. Esta fotografía, esta imagen, este recorrido es el emblema de Transpir. Esto es lo que nos hace que tengamos participantes desde Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Corea del Sur. O sea, tenemos no solo participantes de muchos países, que es común en nuestro territorio, sino que vengan de muy lejos, porque esto es único, no existe. La posibilidad de unir dos mares, esta idea del trayecto con un fin determinado que es llegar al mar, tiene una potencia increíble y volvemos más tarde. Tengo 5 minutos, pero volvemos rápidamente a esto. Una travesía en la cual participan un máximo de 400 personas, es el límite que tenemos a nivel de alojamiento. Los participantes duermen en hoteles, organizamos una parte nosotros, la otra ellos, y tenemos también una parte de participantes que duermen en autocaravanas.
Los participantes, evidentemente, tienen el transporte de las maletas, tienen avituallamientos, tienen sectores cronometrados, no cronometramos toda la etapa, solo sectores. Esto nos permite ofrecer al participante, sobre todo internacional, poder disfrutar del paisaje, de la compañía, digamos, de gente de todo el mundo, pero al mismo tiempo tener su tramo competitivo en el cual pues, se exprimen a tope. Y entonces tienen su clasificación, pero también tienen su momento de disfrutar, cosa que no les pasa en otras carreras como una Cape Epic, como una Transalp, etcétera, etcétera. Los participantes llenan su botellita de agua en un mar, llegan al otro lado, llenan la botellita en el otro mar. Es un evento de símbolos. Llevamos unos dibujos hechos por niños y niñas de Rosas, del Mediterráneo, se los entregamos a una escuela, era en Hondarribia, pero pues, vamos a hacer en una escuela del otro lado, lo llevan unos ciclistas que son los courriers, que son los ciclistas más rápidos, tienen un dorsal especial, llevan los dibujos en un cilindro de un lado al otro. Participantes, como decimos, de 50 países, de un nivel, eso sí, pues exigente, porque es un recorrido que no es fácil. De cualquier manera, se ha intentado que la dureza del recorrido no sea un atributo, porque siempre hay una carrera que es más dura. El atributo es que vas avanzando y que te vas superando para llegar a este objetivo. Aquí. Transpir ha sido varias veces declarada una de las 10 carreras, de las 10 mejores carreras del mundo por etapas. Algunas veces, pues, segunda, tercera, cuarta, es igual, pero es verdad de que esta idea de cruzar un espacio pues es muy interesante. Y aquí es donde llegamos un poco a lo que es el impacto para el territorio. Muchas veces contamos al número de participantes para saber qué es lo que nos atrae de este evento para un territorio, cuántos participantes sois, cuántas noches vais a hacer en el alojamiento. Transpir intenta traspasar de esto, intenta incluso traspasar de todo lo que es el impacto mediático. Salimos pues, en teledeporte, tenemos contactos con una serie de distribución de imágenes, pero incluso esto, o sea, Transpir lo que quiere es tener un impacto en el contenido emocional, es decir, lo que representa para una persona cumplir con llegar una travesía y llegar al otro lado del Pirineo, llegar al mar, que has estado soñando durante 7 días, tiene una fuerza que si un territorio es capaz de apropiarse de esta emoción, de esta fuerza, digámoslo, es casi exagerando, existencial, ¿no? de que tengo que cumplir un cometido que se me ha encomendado, por decirlo así, pues le trae muchísima fuerza. A nivel de creación de contenidos nos parece que llevamos muy buena repercusión. Desde hace unos años hemos ido avanzando y introduciendo nuevas modalidades, lo cual también nos permite dispersar este impacto en el territorio. La Transpir Backroads es pues la versión de carretera, es una versión más limitada en número de personas, de participantes. También tenemos desde hace unos años la Transpir en bicicleta eléctrica. La Transpir en bicicleta eléctrica es probablemente la modalidad con más proyección, no solo por lo que está siendo la revolución de la bicicleta eléctrica, sino también por lo que tiene de toda una gran cantidad de personas que podrán venir a vivir lo que es el cambio del paisaje de un Pirineo, ¿no? Empezar en un Pirineo mediterráneo, por ejemplo, e ir pasando pues, a la Garrocha, luego y al Valle de Arán, todo lo que es el más atlántico, el Pirineo aragonés, Navarra, Euskadi, todo esto, para un gran segmento de gente va a ser posible con la bicicleta eléctrica. Y desde el año que viene, el 2022, empezamos con Transpir Gravel, lo cual quiere decir una serie de recorridos que tienen diferentes, que evidentemente son diferentes rutas, pero que coinciden en unos puntos de etapa, en lo cual las personas se vuelven a encontrar y pueden juntarse, compartir experiencias y continuar. Pues esto es Transpir en 5 minutos. Muchas gracias, Oriol. No te preocupes porque vamos a tener más tiempo para hablar de Transpir, que nos interesa muchísimo. Pasamos ahora a una persona apasionada, muy apasionada,
por lo que hace y sobre todo por la bicicleta. Y me gustaría, bueno, para mí es como un modelo, ¿no? Que es Orbea Monegros, es Juan Carlos Nájera. Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre Orbea Monegros, cómo es, cómo se inició y cuál es la proyección. Cuéntanos porque nos tienes totalmente ensimismados para conocer mucho más de esta prueba, que es un referente ya a nivel, bueno, no solo de España, sino europeo. Bueno, en primer lugar, gracias. No me voy a extender en todo lo que me preguntas, porque si no, no me da tiempo a contar todo en 5 minutos. Decir que, bueno, Orbea es una empresa que nació en Eibar, Guipúzcoa, posteriormente se trasladó a Mayavia, Vizcaya, y si de alguna manera tendríamos que decir una característica es la reinvención. Orbea empezó fabricando armas, posteriormente pasó a fabricar cochecitos de bebé y ya en 1930 sacó su primer catálogo de bicicletas. Es decir, casi 100 años llevamos fabricando bicicletas. Ya en ese primer catálogo teníamos una bicicleta de competición y desde entonces hasta ahora seguimos siempre con esa, como mínimo con un modelo de competición, porque pensamos que es ahí, en la competición, donde se exige lo máximo de nuestro producto y, por lo tanto, nos hace mejores. Llevamos igualmente 20 años organizando eventos deportivos y alguien se podría preguntar, ¿y qué hace una empresa de fabricación de bicicletas organizando eventos deportivos? Bueno, con una bicicleta se viven experiencias, se viven ilusiones, se viven sueños, y nosotros queremos ser protagonistas de todas esas experiencias, ilusiones y sueños. Queremos estar cercanos a esa comunidad de usuarios de la bicicleta. Algo que nos hace únicos es que dentro de lo que es el mundo Orbea, 150 compañeros míos de Orbea se trasladan, en este caso a Sariñena, para vivir de primera mano la experiencia Orbea Monegros. No solamente viven la experiencia, sino que bueno, pues tenemos el feedback de lo que nos demanda el participante, cuáles son sus inquietudes, etcétera, y a la vez nosotros pues, les transmitimos los valores de la marca. Ese fin de semana se reúnen más de 20.000 personas en esta comarca de los Monegros, en Sariñena en concreto. Y, bueno, pues de alguna manera podemos decir que Orbea Monegros se ha convertido en la herramienta más efectiva y eficaz para posicionar a la comarca de los Monegros como un destino cicloturista. El día ese del evento no hay, a 100 kilómetros a la redonda, no hay camas, pero lo más importante no es que solamente no haya ese día, sino que a lo largo de todo el año también hay miles de personas las que se desplazan a la comarca de los Monegros para poder visitar. Un evento hoy en día no sería nada si no tenemos presente la sostenibilidad. La sostenibilidad para nosotros es algo fundamental que ya venimos trabajando hace muchos años y bueno, pues nos hemos marcado de alguna manera tratar de llevar a efecto algunos, al menos algunos, de los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto nos hemos marcado con el número 12, que es el que más se puede adaptar a nuestras necesidades, el de la producción y consumo sostenible. Para eso el 85% del presupuesto del evento, de los 700.000 euros del evento, los gastamos todos en el territorio, a través de servicios y proveedores del territorio. De esta manera contribuimos al kilómetro cero, pero también contribuimos a ese desarrollo local y a ese desarrollo que hemos estado hablando estos días de la España vaciada, ¿no? Tratamos la reducción de desperdicios y de alimentación. Es prácticamente imposible en un evento de 8.000 personas calcular cuánto van a comer, porque es imposible, no les damos el avituallamiento con una bolsita, pero sí que hacemos, ya tenemos acuerdos previos, bien con comedores sociales, bien con las residencias, para que todo ese producto sobrante poderlo entregar. Tenemos el compromiso de lograr un turismo sostenible. Hacemos campañas favoreciendo que la gente venga en autobús y para eso les dejamos el mejor espacio posible
para que estén cercanos a todo el núcleo neurálgico del evento. La educación para el desarrollo sostenible. Hacemos campañas con los participantes, les explicamos 1001 veces que hay que utilizar los contenedores, el amarillo, el azul, el verde, el orgánico. Hay gente que nos dice que esto es una batalla perdida. Nosotros no pensamos. Tan solo hace no muchos años les teníamos que recordar que había que tirar el papel o la bolsa del gel a la papelera. Ahora ya les estamos diciendo dónde hay que tirarla. Por lo tanto, un paso que ya hemos dado. El reciclado a través de Monegro Servicios Medioambientales. Ellos nos posibilitan todo tipo de contenedores y no solamente nos los posibilitan, sino que luego lo llevan a Huesca, al punto para reciclar todo el material. Llegamos a acuerdos con los patrocinadores y con proveedores en una línea sostenible. Coca-Cola, de hecho, ya hace unos años nos incluyó en los eventos de buen ambiente que marcan y que tiene un retorno con la huella de carbono que se invierte en base a todo lo que se ha consumido en el evento. Por parte de Orbea ya quitamos hace también unos cuantos años lo que era el plástico y lo hemos sustituido por elementos compostables. Este compromiso es firme con el medio ambiente porque somos conscientes que sin naturaleza no hay futuro. Por lo tanto, creo que los que practicamos la montaña, los que practicamos el deporte, estamos en un medio natural y estamos obligados a cuidarlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Me encanta el posicionamiento. Ayer ya algún establecimiento lo comentó en tema de sostenibilidad, pero sobre todo en tema también de sostenibilidad y compromiso social y educación. Y me encanta oír esto de Orbea, porque es una marca comprometida y que está haciendo cosas y vale la pena que la gente lo sepa y se sensibilice hacia ese tema también. Ahora tenemos, yo creo que me atrevo a decir que ha sido una leyenda, ¿no?, a Roberto Iglesias de la Quebrantahuesos. Roberto, muy buenos días, muchas felicidades otra vez. Cuéntanos un poco la Quebrantahuesos, que todos la conocemos, pero ¿qué es? ¿Cómo se inició? ¿Y cuál ha sido su evolución? Hola, buenos días. Guapos os veo, siento no estar allí. Cosas personales han hecho que estoy en casa. Veis detrás, hay un montón de recuerdos ciclistas y voy a contaros lo que tengo, unas transparencias que le pido a Víctor que me vaya pasando las transparencias. Allí estamos. Iré contando un pequeño detalle de lo que es la Quebrantahuesos. Cuando Víctor quiera, vamos adelante y yo iré hablando. Esperamos estar coordinados. Adelante, Víctor, vamos con la presentación. La Quebrantahuesos, pues lo que estamos diciendo es un evento que tiene 200 kilómetros. Pensamos que, bueno, nos dicen que somos la primera cicloturista española con diferencia y la tercera del mundo en cuanto a participantes y calidad de la prueba. Hay 2 recorridos, ya decimos, prescriptos 19.000 participantes máximos que nos permiten las autoridades. 9.000 en el recorrido largo, 3.000 en el corto, son 12.000. Si cada ciclista además mueve 3 personas y media, las estadísticas dicen, resulta que nos estaremos poniendo alrededor de 50.000 personas en una población, en una localidad como Sabiñánigo, que tiene 9.000 habitantes. Vienen de 29 países a participar en la Quebrantahuesos. Este es el mapa del mundo, donde vemos coloreado de rojo de todos los países del mundo, de los que hay gente que tienen marcada una fecha y vienen a Sabiñánigo, a España, a Aragón, a visitar la zona y quedarse locos con nuestros paisajes. Además, hay una feria de ciclismo con 70 marcas y 35.000 visitantes, una de las importantes ferias de ciclismo. Como números, la Quebrantahuesos es mucho más que números, es sensaciones, algo más, pero los números que decimos, números que se quedan en la cabeza de los que nos están viendo, son los kilómetros que aquel día hacen los participantes. Estamos hablando de 12.000 participantes, y los kilómetros que hacen aquel día, pues es como si uno solo diera 44 vueltas a la Tierra. Es complicado, pero bueno, eso sería lo que uno solo, si se pusiera a hacer lo que hacen entre todos. El valor de las bicicletas, 29,5 millones,
pero ahora más, porque ahora las bicicletas, el que menos lleva una bicicleta de 3.000, 4.000 euros. Hay algunos que le dan bicicletas de 8.000, 9.000 euros. O sea que es un dinero enorme el que está allí. Hay que tener policía especial porque aquel día se intenta robar muchas bicicletas. La subida, los metros de subida que aquel día se superan son todos estos, y si uno solo se pusiera a hacer todo eso, pues resulta que lo que haría sería 4.000 veces subir al Everest. Son números para ponernos en el orden de lo que estamos diciendo. Y lo que aquel día así se está consumiendo, pues lo que estamos consumiendo aquel día son casi 7 toneladas de fruta. Es mucha fruta lo que estamos gastando. 13.000 plátanos, hielo para refrescar el agua, 10 toneladas, bebida 154.000 litros, cerveza, que la cerveza cuando llegan a meta dicen que recompone mucho, 7.000 litros. Y otros datos, pues ruedas doble que participantes, claro, o más. Y como una cosa que el tiempo que estamos participando, 7 horas, desde que llega el primero hasta que llega el último. Y además también los imperdibles, un montón de imperdibles. Hay que comprarlos en la fábrica porque no hay mercerías en lo que podamos conseguir tantos imperdibles para sujetarse los dorsales. Los participantes, pues simplemente por decir que es un evento turístico, que estamos considerados como evento turístico importante de Aragón, por el Gobierno de Aragón. El público que viene, pues el target, el público objetivo, estamos hablando de perfil de edad importante, de que el marketing, las casas comerciales están buscando este público. Lamentablemente hay pocas mujeres, pero van viniendo cada vez más mujeres, y realmente venía la chica acompañando al chico a verlo, después vino a pedalear, y ahora la chica le está dando caña al chico en muchas categorías. El público objetivo, pues es el perfil de edad que comercialmente dicen que interesa mucho. La mayoría son personas de 31 a 45 años, un perfil, personas deportistas, personas con nivel adquisitivo que después gastan mucho en deporte y en ciclismo en este caso. Eso es, para las casas comerciales es muy importante. El perfil de los inscritos, pues estamos viendo que sí que estamos haciendo turismo, porque este es un foro para intentar hablar de ciclismo, deporte y turismo. Personas que no conocían la zona, que la conocen por participar, que no lo hubiera conocido si no hubiera sido por eso. Son porcentajes muy altos de esas cantidades, que pernoctan en la zona casi un 100%, al menos un día. Y estamos viendo de que muchos están pernoctando 2 días o una semana en la zona. Eso yo pienso que es muy importante resaltarlo, porque estamos hablando de mucho ingreso en la zona aquel día. El impacto económico, ya lo hablaremos después. Diréis, pero qué bárbaro eres, tío. ¿Cómo no te da vergüenza decirlo y decir sí? El presupuesto son 1.200.000 euros, y el impacto económico de los participantes y sus acompañantes, hablamos de 24 millones de euros. Oscuridad. Pues sí, está hecho por la Universidad de Zaragoza y por la Universidad de Comillas. Han hecho unos estudios completos, muy completos y muy justificados. Voluntarios, 1.200 voluntarios con misiones diferentes y diversas. Por ejemplo, habló de limpieza del recorrido. Como hablaba Juan Carlos, queremos ser sostenibles. Hay un equipo de personas que limpian detrás de los ciclistas, van andando detrás de los ciclistas para limpiar en los sitios donde se suele dejar más desperdicios, y al día siguiente hay un equipo de personas, de 60 personas, que salen a hacer todo el recorrido andando. Además, se recicla toda la basura, bueno, bastante, casi toda la basura, y se consigue muchas toneladas de basura reciclada. Yo pienso que eso es importante, hablar de respeto al medio ambiente en estas pruebas deportivas, que estamos en el territorio, que estamos en sitios preciosos, y seguridad, sobre todo la seguridad. Insistimos mucho en la seguridad. Estamos hablando de que señalizadores en España hay 230 personas con banderitas señalizando, y en Francia otros 85, para intentar que no haya ningún problema. Esos son números, yo pienso que
que la quebrantahuesos, más que servicios, pues hablamos de casi 200 personal médico, hablamos de 30 mecánicos en la prueba, en la Guardia Civil 216 efectivos, son todos números de asustar, y es que eso no es lo importante es la sensación, el cariño, eso es lo que yo pienso que es lo importante. Decir números, vale, muy bien, algo hay que decir. Y por terminar, estas pruebas yo pienso que lo que tienen que hacer es crear imagen, dar al participante algo más que un destino vacacional, ofrecerle la cultura de la zona, la gastronomía, ofrecerle todo eso. Hay que apostar por el turismo de ocio, nosotros lo decimos, fidelizar a los participantes, calidad, 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 y vuelvo a decir, respeto al medio ambiente, que es lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos dejar a nuestras generaciones, seguridad, medio ambiente, es lo mejor que podemos hacer. Esos son nuestros objetivos, y esto sí que es para todos los que organizamos, que tenemos que tener pasión, trabajo, un enfoque correcto de lo que queremos hacer, si no nos estamos equivocando, empujar y empujar y empujar sin parar, tener ideas, no ser igual que, ir a ver otras manifestaciones, pero no ser igual, innovar permanentemente, intentar mejorar, servir a los ciclistas, a los participantes, ser ciclista antes que organizador para ver sus necesidades y persistir en el intento. No dejarse decir que me ha salido mal, no, hay que persistir, seguir subiendo la bola al alto de la montaña todos los días, aunque por la noche el destino te la vuelva a echar abajo, volver a subirla otra vez, porque ese persistir es lo que mejor tenemos. Seguiremos comentando después. Tenemos que conocer la entidad, hasta dónde podemos llegar, de qué somos capaces, no ver lo que demanda la sociedad. No puedes ofertar cosas que la sociedad no demanda porque estás condenado al fracaso. Tenemos que ofrecer a los participantes todo lo que, y a los patrocinadores, que son fundamentales, saber lo que necesitan para atenderlos, escucharlos. Digo tres cosas. Primero hay que saber escuchar, saber entender lo que nos dicen y después saber atender a lo que nos han dicho. Eso yo pienso que saber qué debilidades que tenemos, intentar mejorarlos, potenciar las fuerzas que nosotros estamos teniendo en nuestro evento, ir permanentemente a aprender a otros eventos pequeños y grandes, y eso yo pienso que es lo que no ser igual que nadie, es intentar ser nuevo. Gracias. Gracias, Roberto, por esta extensa explicación, pero no te preocupes que tenemos preguntas para ti que nos has generado a raíz de tu explicación y comentarios. Gracias. La primera pregunta, bueno, primero yo, haciendo un pequeño sinopsis de lo que he escuchado de los tres, primero hay mucha pasión, hay que ser ciclista antes que organizador, hay mucho trabajo, o sea, organizar una prueba, cualquiera de las tres, implica mucho trabajo. Y sobre todo una cosa que me ha gustado de los tres es que habéis puesto el cliente en el centro. A veces vemos lo que tenemos y organizamos con lo que tenemos, pero cuando vosotros pensáis en el cliente, pensáis primero en el que viene a realizar la prueba, es mucho más importante porque salen unos servicios y continuamente estáis innovando para proporcionar unos servicios que es lo que exactamente la experiencia que quieren ellos y su sueño, que a lo mejor es un sueño participar en una de estas pruebas. Uriol, cuando hablamos de organización, a mí me viene a la cabeza y veo la Transpir y digo, ostras, cruza 2 países, creo que 4 comunidades, ¿no? Puede ser, a Uriol, por lo que he visto. ¿Cuáles son las dificultades para organizar esta prueba? Si a veces ya en un solo municipio o en un solo, ya es complicado, ¿cómo lo hacéis para organizar y poner de acuerdo 4 comunidades, 2 países para organizar estas pruebas? Sí, es sin duda la parte más complicada y es uno de los temas que yo pienso que tenemos que trabajar con la Administración, con el sector público, para ver de qué manera agilizamos una serie de trámites que pueden llegar a ser muy complicados. Además, en este caso, pues hay la parte francesa, la parte española, pero es que incluso antes, cuando hacíamos toda la parte sur, pues teníamos que trabajar con la Policía Foral de Navarra, con la Ertzaintza, con la Guardia Civil, con los Mossos d'Esquadra, por poner solo un ejemplo. Y es de las partes que nos lleva más tiempo, es de las partes que menos se comprende por parte del participante muy a menudo. Y nosotros que estamos pensando ya no en hacer un territorio común, sino una Europa común,
que hayan tantas complicaciones a niveles administrativos es uno de los temas que hay que tratar. ¿Cómo se hace? Pues dedicándole mucho tiempo, intentándose poner en el sitio de la persona que tienes delante, qué es lo que le preocupa a esta administración y de qué manera tenemos que regularlo. Porque lo que no podemos hacer es hacer un transfer, es saltarnos una parte. La travesía es integral y en este sentido es uno de los obstáculos que tenemos. Gracias. Juan Carlos, nos has contado que esto es un fin de semana, pero esto es mucho más para un destino, ¿no? Es todo el año, porque al final la gente, ¿tú crees que viene, replica, quiere hacer esta zona, también la posicionáis? ¿Tú crees que el destino entiende que no es solo un fin de semana, que estás ahí mucha gente, sino que es para todo el año? ¿Tú ves así o lo transmitís así al destino? Sí, indudablemente. A ver, como decía, el día del evento es el que más luce, el que se ve claramente, porque luego no hay un contador, como hablábamos de las vías verdes, que vamos viendo cuánta gente va viniendo, con lo cual no deja de ser algo estimado. Pero sin lugar a dudas nosotros hablamos tanto con hoteles como con los propios participantes. Monegros no deja a nadie indiferente, o te encanta o lo odias, pero no tiene término medio. La gente, la verdad es que parece que le gusta cuando repiten, ¿no? Entonces, vemos, por lo que nos cuenta tanto el participante como los hoteles, pero quizá hace falta esa mayor concienciación de las autoridades locales y comarcales que vean que realmente el destino tiene un potencial y que hay que saberlo gestionar y que estas cosas no se consiguen en un día. Nosotros ya llevamos 20 años, pero hay que ir sembrando y sobre todo, que se habló también el otro día, dando servicio. El cicloturista, cuando va a un destino, necesita servicios. Eso es clave para que luego vuelva y se encuentre cómodo. Porque, Juan Carlos, ¿a quién involucráis para que funcione este evento? ¿A municipios, a diputaciones, a alojamientos? ¿Quiénes son los principales actores que debéis involucrar para que una prueba de este tipo funcione? Bueno, nosotros a nivel institucional pues estamos trabajando con ayuntamientos, con comarca, con diputación, pero luego pues indudablemente también tenemos en cuenta al sector servicios. Para que te hagas una idea, hemos tenido hasta negociaciones con el clero porque coincidían las comuniones y para a ver cómo nos podíamos acoplar para que el día del evento no sea también el de la comunión y bueno, pues puedan tener un mayor retorno económico, que bueno, pues lógicamente para ellos también es muy importante, ¿no? Entonces, si empezamos a analizar y a contar historias, pues tenemos anécdotas graciosas, pues como esta que te digo, que quizá quién iba a pensar que hasta podamos tener negociaciones con la Iglesia, ¿no? A lo mejor nos tenemos que plantear hacer las comuniones en bicicleta, pronto, ¿no? Casi. Roberto, cuéntanos. Hola. ¿Cómo surgió esta idea de la Carventahuesas? ¿Cómo se inició? ¿Y cómo has visto tú la evolución? Porque esto seguro, no sé de qué cabeza salió, pero no sé si hubierais pensado nunca llegar donde estáis ahora. Bueno, es un club de Sabiñánigo, un club ciclista. Hacíamos actividades ciclistas más sencillitas. Hacíamos una cicloturista al balneario de Panticosa con 200 personas y de pronto el grupo aquel de amigos pensamos, ¿y por qué no hacemos una cosa como la Marmot? La Marmot en los Alpes, mitificada totalmente. Hubo un grupo de socios del club que fueron a participar, habían participado, vieron y dijeron que esto sí lo podemos hacer. En España entonces no había pruebas de estas de salir y cada uno a la velocidad que quería, habituallamientos en autoservicio, todo era novedoso. Nos echamos a una piscina sin saber cómo iba a ir. Dije, pues vamos a intentar hacerlo, vamos a ver qué sale. Lo hacíamos un grupo de amigos, que las reuniones era juntarnos a merendar y de pronto íbamos organizando. Y aquello tuvo acogida entre los participantes, resultó bien y hasta aquí hemos seguido. Es un club deportivo básico, entidad sin ánimo de lucro,
todos voluntarios, pero llegó un momento que aquello era tan grande que ya no podíamos y entonces hubo que entrar con una empresa para que se encargara de organizar, pero nosotros somos los que le ponemos el alma, el cariño a la prueba. Y como hablaba Juan Carlos de la Iglesia, yo os cuento también otra anécdota, sin intentar ser muy pesado. Hubo un participante que escribió un artículo que era Dios en las cunetas, intentando hablar de un Dios especial que cuando pedaleaba, él era de los lentos, pues veía aquí una flor, aquí una cosa y le daba y hablaba de la naturaleza, del respeto a la naturaleza y hablaba de ese Dios. Virgen del Amor Hermoso, que lo publicamos. De problemas que tuvimos, porque ¿por qué hablamos de Dios? ¿Por qué la religión? Virgen del Amor Hermoso, cuando queríamos hablar un mensaje de optimismo. Tuvimos también que hablar, había un sacerdote que pedaleaba y él dijo, oye, como aquel día no vais, si alguno quiere venir a misa, yo voy a decir una misa antes de salir en tal sitio, el que quiera venir, que venga. Virgen del Amor Hermoso, también la que fin dijimos eso, porque llegaron de que por qué hablábamos si la Iglesia nos patrocinaba, si nos subvencionaba, que por qué hacemos esta propaganda. Con eso digo que hay que mirar las cosas mucho, mucho antes de decirlas, porque los haces con la mejor intención del mundo y puedes encontrarte con críticos, que eso siempre lo sabrá, claro. Muy bien, muchas gracias. Uriol, yo sabes que vengo de la parte de marketing y que me preocupa mucho el marketing porque a veces creamos productos, pero a veces nos cuesta cómo comunicarlos. ¿Cómo lográis atraer a gente de tantos países diferentes? Porque a lo mejor lo principal que sería, lo fácil sería, bueno, atraemos gente de aquí, de España, de nuestro país y del sur de Francia, pero vosotros traéis de muchísimos países. ¿Cómo llegáis a esta gente, a estos países y cómo lo comunicáis? Una gran parte del atributo es el recorrido y el sitio. Es decir, aquí a nivel de marketing hacemos poco y digamos que hay mucho más que hacer a nivel de marketing, pero básicamente la idea es, evidentemente, todo lo que es el marketing digital nos permite el acceso a nivel mundial y entonces trabajamos a diferentes niveles, el SEO, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo pienso que lo que es interesante es trabajar todo lo que es el nivel aspiracional de la prueba. Es decir, tiene que ser una prueba en la cual tú deseas hacerla algún día en la vida. Y este es uno de los comentarios típicos que encuentras pues, en Instagram, en Facebook, donde sea. Yo esto alguna vez lo tengo que hacer. Y entonces trabajar mucho sobre este tema. Enfocar un mensaje especial para cada público objetivo, digamos, según regiones a veces, evidentemente según modalidades, carretera y montaña y tal, pero según regiones basados en esta idea de una persona que está en Estados Unidos, en Canadá o en Australia, pues la idea está de venir a un sitio especial. Los europeos a nivel también de proximidad, a veces pues, en contraste con la competencia, pero es uno de los temas que es más apasionantes porque las técnicas varían, las plataformas varían, el público está cambiando mucho y es uno de los temas interesantes que estamos trabajando más en estos momentos. Una pregunta, a raíz de esta respuesta, una pregunta para los tres. ¿Utilizáis embajadores? ¿Utilizáis estos ciclistas que os dan imagen en vuestras pruebas? Para los tres, tanto para Juan Carlos como para Roberto como a Uriol. Empieza Uriol si quieres, luego Juan Carlos y Roberto. ¿Pero utilizáis embajadores que sirven como de reclamo y el ciclista quiere emular a estos en vuestras pruebas? Sí, utilizamos embajadores. Diría que no es nuestra principal lanza. Utilizamos muy a menudo el embajador del patrocinador. Es decir, nosotros trabajamos con los patrocinadores sobre sus embajadores y colaboramos con ellos. Y luego tenemos una serie de embajadores, por decirlo así, locales. Locales me refiero, pues en Francia tenemos un embajador en Inglaterra, un embajador porque la persona muy conocida en España, a no ser que sea una persona a un nivel muy grande, o sea, un nivel alto de conocimiento, muchas veces no es conocido en otro sitio. Entonces, trabajamos con un embajador en algunas partes, en algunas regiones de Europa. Juan Carlos. En nuestro caso, los embajadores no los usamos como promoción del evento, previa al evento, pero sí que es cierto que vienen a participar al evento. Entonces, la gran mayoría
de los embajadores de Orbea han pasado por ahí. Y luego, posteriormente, se hacen vídeos y se hacen cosas. Entonces, es una promoción indirecta más para el próximo año, pero no les utilizamos diciendo ven a participar a Monegros. No, ellos ahí tienen un perfil bajo, no, nulo, pero luego, sin embargo, como digo, en el momento del evento vienen, participan, se relacionan con la gente y luego hacemos vídeos que compartimos y promocionamos. Perfecto. Roberto, ¿vosotros? Sí, vienen cuando un ciclista se retira, intentamos estar atentos y decirle, oye, vente ahora que ya no eres profesional a participar en la quebrantahuesos. A los participantes les gusta hacer ese recorrido, como los tiempos que aparecen son públicos, enseguida intentan verse con el profesional que ha hecho ese recorrido para decir, en tal tramo he ido más deprisa, en tal tramo le he ganado. Pues claro, han venido internacionales italianos como Chapucci o Iván Basso, o ha venido Tony Rominger o Jocko Temel, ha venido ciclistas, pues en los últimos años Contador, Purito, Bellocchi, Tony Rominger, ha venido Fernando Escartín, homenajeado, Abraham Olano, el que más ilusión genera Miguel Indurain, Eduardo Chozas, Perico Delgado, Marino Lejarreta, grandes ciclistas que nos ayudan a difundir, pero sin intentarlo, como dice Juan Carlos. Les decimos que van a recibir el homenaje, vienen contentos y en la carrera, no en la prueba, pedalear al lado de Indurain, que un año se escapó de salida y lo vieron ya casi al final, pues sí que da un plus para ver las prestaciones que hace ese ciclista, que muchas veces va con sus amigos a pasear, pero sí yo pienso que es importante el poder medirte con los que han sido grandes ídolos tuyos. Perfecto. No, tenéis un elenco impresionante. Juan Carlos, dos preguntas, una muy corta, muy corta. ¿Orbea ve un retorno en invirtiendo, organizando la Orbea Monegros? Como luego viene el director de marketing, se lo preguntas a él. Vale, pero ¿tú qué crees? Más corto, supongo que sí. Supones que supongo sí, que sí. No sé. Vale, si viene un retorno, ¿veis posible organizar más pruebas desde Orbea? No, porque no queremos. O sea, como decía, bueno, organizamos más eventos, organizamos pruebas de carretera, pero Orbea no es una organización de eventos deportivos. Orbea lo único que quiere es organizar eventos con el objeto que comentaba en la exposición, de estar cercanos al practicante de la bicicleta, pero nuestro mundo es fabricar bicicletas y venderlas. Tenemos una prueba de referencia que es Orbea Monegros, tenemos otras pruebas no de esa categoría, pero tenemos otras pruebas tanto en Vitoria, Orbea Gran Fondo, Vitoria Gasteiz, como en Bilbao, Orbea Clásica, Bilbao Vizcaya, que le ponemos mucho cariño, procuramos dar la mejor calidad posible, pero no queremos más. O sea, y otra cosa que tenemos claro es, no queremos, Monegros es una excepción porque lleva 20 años, pero no queremos salir fuera de Euskadi a organizar. Perfecto. Justo, bueno, muy buena respuesta. Roberto, vosotros tenéis más que consolidada la quebrantahuesos y surgió luego la treparriscos. ¿Por qué surgió la treparriscos? La treparriscos, bueno, veis que los nombres son todos, no son quebrantahuesos, es un pájaro que está en peligro de extinción, un ave, y ahora, vamos, está a tope. Treparriscos es también un pajarito pequeño que va subiendo los riscos, se llama treparriscos. Son unos nombres que pasamos a Francia y hay que explicarlo muy difícil porque a un francés hacerle decir quebrantahuesos, pues se le encerringla la lengua y no dice que el quebrantahuesos, esa R, lo llevan muy mal. Y cuando les hablamos de treparriscos, entonces ya los franceses los volvemos locos. No entienden, esa palabra no la saben ni decir. Les cuesta esfuerzo. Treparriscos surgió, como la pregunta, porque pensamos que el recorrido largo era demasiado, que había quien no quería hacer todo ese recorrido y además fue una sugerencia e imposición de la Unión Ciclista Internacional cuando estábamos en la UCI Golden Bike,
las 5 mejores pruebas de todo el mundo, una de cada país, y teníamos que tener un recorrido largo y un recorrido corto. Es más, tendríamos que tener un recorrido medio, pero allí ya es complicado. Recorridos hay, pero claro, si ya colapsaríamos toda la provincia haciendo un recorrido intermedio de unos 120 kilómetros, y lo seguimos intentando, pero no hemos conseguido las autorizaciones suficientes, el feeling para permitirnos ese tercer recorrido. Era una necesidad y era una imposición de la Unión Ciclista Internacional. Muchas gracias. Uriol, una pregunta. Vosotros habéis hecho, o nos habéis contado ahora, que habéis hecho una prueba para e-bikes, ¿no? El Transpir para e-bikes. ¿Cómo ves el futuro de las e-bikes? ¿Y cómo ves, y por qué empezasteis a hacer esto? Pero ¿cómo veis el futuro de las e-bikes en los próximos años? Bueno, yo pienso que ahí vamos a coincidir todos, incluso con la industria de la bicicleta que viene después de nosotros, que la e-bike es la revolución en el mundo del ciclismo. Lo es a nivel de movilidad intramodal, lo es a nivel de ocio familiar y lo es a nivel también de carreras. Significa evidentemente un cambio importante a nivel de la concepción que tiene pues, cierto deportista del deporte, como este esfuerzo, este límite que hay que romper, este sufrir para poder estar contento, pero al mismo tiempo permite disfrutar de unos paisajes. Para nosotros la bicicleta eléctrica es una modalidad aparte, probablemente en el futuro tendrá incluso una semana aparte, es decir, se hará la Transpir en bicicleta de montaña y se hará en otra semana la Transpir en bicicleta eléctrica. Vamos a ir evolucionando hacia aquí. Son dos conceptos diferentes, por lo tanto, dos maneras de vivirlo diferente, tendrán su evento diferente. La Transpir en bicicleta eléctrica le permite a una serie de participantes lo que ya intentamos con el tramo cronometrado, que es disfrutar del paisaje. A los que hacemos bicicleta sabemos lo que es hacer una carrera siempre mirando la rueda de delante, el marcador, los vatios, lo que sea, el GPS, y no ver nada de un paisaje extraordinario como tiene el Pirineo. El tramo cronometrado te permite primero esto, tienes unos tramos neutralizados que puedes mirar alrededor, y la bicicleta eléctrica todavía más. Es decir, disfrutas pedaleando, pero es que además disfrutas del paisaje. Y para nosotros esto es un atributo que es muy interesante, que tenemos unos Pirineos con un paisaje que cambia, que es con una cultura, etcétera, y en la cual no tenemos que estar continuamente pues, con la cabeza bajada y con el gancho puesto. Y esto para nosotros nos da mucho juego. Juan Carlos, ¿tú qué opinas de esto? Tú que vienes de Orbea, que conoces Orbea, aparte de Orbea Monegro, ¿qué opinas de esta situación que nos está viniendo encima? Hombre, estoy totalmente de acuerdo con la exposición de Uriol, ¿no? Está claro que la bicicleta eléctrica ha supuesto una revolución. Yo, por poner mi caso personal, antes era imposible ir con mi mujer a andar en bici y bueno, pues ahora nos vamos recorriendo todas las vías verdes del Estado, porque bueno, pues es una manera que yo no me aburro con ella y ella no siente que yo me estoy agobiando. Entonces estamos los dos más o menos a la altura y bueno, pues como el otro día que estaba Vicent, la idea es pues bueno, ir a recorrer las vías verdes de Girona y por ahí este próximo verano, ¿no? Sobre todo ahora con la movilidad más o menos reducida, pues vamos a ir a conocer aquello. Pues lo esperamos seguro. Roberto, ¿tú tienes una opinión sobre esto de las e-bikes y cómo lo ves en este futuro inmediato, sobre todo para pruebas como las vuestras? No solo tengo opinión, sino que tengo una e-bike también, ¿eh? O sea que sí, por eso me va bien una e-bike de Orbea. ¿Cómo funciona? Virgen del Amor Hermoso. Estuve el año pasado haciendo la ruta del Cid, que hablasteis ayer, con Pangea, con Chus. Estuvimos una semana recorriendo el Cid, maravilloso, maravilloso. Terrenos, porque después del Cid creo que eran los siguientes que pasamos. Maravilloso, maravilloso. Y con Chus y Pangea y con la e-bike aquella, pues llegué, como dice Juan Carlos, sin ningún problema. Había un grupo de e-bike. Es complicado juntar e-bike y bicis normales. Los normales eran las machacas, iban bien. Cuando llegaba una subida larga, nos decían eléctricas, adelante. Y las eléctricas les llegamos una soba espectacular. Con las vías verdes también he hecho muchísimas vías verdes por Gerona, la ruta del Carrilet, hemos hecho muchas, la Plazaola en el País Vasco, y yo pienso que eso es
es el futuro, ¿eh? La bici eléctrica tiene que ir adelante. Yo estoy de las cosas más orgullosas en mi vida haber adquirido una bici eléctrica, y es que además, como digo, esta me da muy buen resultado. Es de admirar que la Traspir proponga hacer en bici eléctrica, porque eso tiene mucho futuro. Y en el tiempo que estamos no nos queda más remedio que evolucionar y reinventarnos. Después de esta pandemia hay que reinventarse, y el primero que se reinvente, ese tendrá más opciones de progresar y prosperar. Hay que reinventarse, y por eso alabo a Traspir con las novedades que está poniendo, a Orbea Monegros, con todo lo que están inventando, porque yo pienso que ese es el futuro. Yo, desde luego, estaré, pero con mi bici eléctrica, y llegaré a todos los sitios. Es el futuro. Perfecto. No, creemos todos que yo creo que es el futuro y que nos espera, ¿no? Oriol, si nos tuvieras que dar Oriol y Juan Carlos, si nos tuvierais que dar, y también Roberto, una estrategia de marketing o una acción de marketing que os ha funcionado para la gente que está aquí organizando cosas y dice, ostras, pero es que no sé cómo promocionar, no sé cómo llegar, una cosa de marketing que os funciona súper bien para la promoción de vuestros eventos, ¿qué me dirías? Para nosotros, yo diría que ese sería lo que diríamos el testimonial, es decir, basarnos en los participantes y las opiniones. Es decir, buscar aquellos participantes que nos parece que puedan tener una buena prescripción delante de los otros y ponerlos, visualizarlos. Pues en la página web están los testimonios, tal persona de este país es carnicero, es, no sé, es abogado, es lo que es, y esta es su opinión. Y esto nos parece que es lo que realmente a la gente le da mucha información, porque no es no es alguien de la empresa que piensa una estrategia de marketing determinada para convencerlo, y también ve si esta persona lo ha hecho, si esta persona lo ha realizado, si la opinión que me dice es esta, pues ya veo más en lo que me puedo encontrar. Nada que no es nada nuevo, ¿eh? El sector turístico hace años que lo utiliza, pero a nosotros es lo que nos ha funcionado mejor. Juan Carlos. En nuestro caso, yo creo que la mejor estrategia de marketing es el boca a boca que hace el propio participante. Nosotros lo que tratamos es de hacer un evento que sea grandioso, tratamos de sorprender al participante, y luego es el propio participante, cuando llega a casa, que encima, de alguna manera, engrandece todavía la experiencia y la comparte. Entonces, cuidándole bien y organizando bien, creo que el propio participante es el mejor embajador y el que de alguna manera, entre comillas, nos hace la promoción. Muy bien. Roberto. Bueno, ya lo he dicho antes, se trata de escuchar, entender, atender a participantes y a patrocinadores, poner los foros y la comunicación para escuchar todo lo que nos tienen que decir, mantener foros abiertos sin cortar ninguna opinión, y que los participantes, como dice Juan Carlos, que se expresen y que digan lo que piensan. Y como organización, escuchar todo eso y atenderlo, permitir que todo el mundo se exprese. Los participantes son nuestros mejores embajadores, independientemente de que las redes sociales están allí y digan, no, que nosotros en la Quebrantahuesos, pues ha habido veces que una noticia hemos ido, no sé lo que es eso, vosotros jóvenes lo sabréis, un trend topic nacional. Pues sí, por alguna noticia hemos ido. Pero lo importante son los patrocinadores, y como organizadores yo creo y hemos hecho no intentar ser más que nadie, no intentar llegar a tener no sé cuántos participantes, intentar hacerlo bien, dar satisfacción a los participantes y a los patrocinadores. Si lo haces, seguro que lo consigues, y por lo menos eres feliz y disfrutas tú haciendo lo que haces. Si por querer ser estás perdiendo tu identidad o estás haciendo cosas que no te van, pues yo pienso que la estamos cerrando. Si tú lo haces bien, disfrutas tú hacer lo que crees, y la gente y los personales podrán venir, los patrocinadores también. Y si no, pues ¿qué vas a hacer? Que te has equivocado. Pero sobre todo es eso, escuchar, atender y no querer llegar a nada. Querer llegar a ser feliz y hacer felices a los demás. Es fácil.
Muchas gracias, Roberto. Mira, os quería compartir una reflexión, más que una pregunta, es una reflexión para que, a ver qué opináis vosotros. Estaba ayer comentando con Chus de Pangea, que para mí es de las personas que saben más de toda España de cicloturismo, un referente sin duda, y me decía, ostras, Jaume, se ha hablado durante estos 2 días de fórum de ciclismo en carretera y por la carretera con total normalidad. Dice, esto nunca me había pasado en ningún otro, hasta hoy en ningún otro fórum. ¿Creéis que la gente ya ha hecho un paso adelante, todos, no tan solo los del sector, sino la gente ha hecho un paso adelante y ver como ciclismo en carretera algo normal, algo que es parte de nuestra cultura, algo que es parte de la actividad de ocio? Que nos ha pasado, este cambio que se ha producido en estos últimos años? ¿Crees que esto ha ayudado también la pandemia a hacer que le veamos la carretera como un medio no tan solo de transporte, sino también de ocio y de poder pasarlo bien y hacer deporte con naturalidad? Es muy interesante que Chus diga eso, porque seguramente los que vivimos en este mundo no nos damos tanto cuenta, porque como siempre estamos allí y siempre pues la bicicleta en la carretera y la bicicleta como medio no solo de comunicación, pero seguramente la gran mayoría de nosotros nos movemos en bicicleta para ir a los diferentes sitios, sino como medio de negocio, pues es interesante que alguien pueda ver de qué manera esto ha evolucionado. Yo pienso que sí, evidentemente. Es decir, el tema de la pandemia ha hecho un cambio de chip importante. Se nota a nivel, nos hablarán luego las marcas, a nivel de demanda, el gran incremento de demanda que ha habido, pero también los usos de movilidad. Y yo pienso que es muy interesante también, porque lo que nos ha pasado en este país es que esta gente que vea claro que la bicicleta en la carretera es posible y es necesario y es interesante, esté en los sitios de dirección. Cuando se decide hacer una carretera, cuando se decide hacer un camino, se entienda que también tiene que estar preparado para la bicicleta. Y es bueno que la gente vaya cada vez más en bicicleta por la carretera, porque cada vez más se tomarán decisiones en este sentido. Juan Carlos, ¿tienes opinión? Ya sé que vosotros hacéis más mountain bike, pero... Yo hago casi a diario carretera. Yo no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que la pandemia ha dado un empujón y la industria y el cicloturismo y toda la gente hace, pero bajo mi punto de vista aquí lo que falta es mucha educación y mucho respeto, porque hoy por hoy todavía somos un animal a extinguir para mucha gente. Viendo las redes sociales es que parece mentira que haya odio. O sea, yo leo las redes sociales y digo, joder, pero es que esta gente nos quiere aniquilar. O sea, nos quiere sacar fuera de la carretera. Entonces, porque dicen que la carretera es para los coches, que nosotros no tenemos derecho a estar en la carretera. Luego ya no me voy a meter si tenemos que tener seguro, no tenemos que tener seguro, matrícula, etcétera. Pero yo lo que creo es que falta mucha educación y respeto, porque no terminamos. Ojo, el respeto viene por parte del conductor, pero también por parte del ciclista. Porque yo hay veces que veo actuaciones de ciclistas que me callo por no discutir, pero que digo, es que no me extraña que luego nos pongan a parir. O sea, yo creo, estoy de acuerdo contigo también, pero yo creo que a lo mejor en algunas zonas vamos evolucionando más rápido que en otras, ¿no? Y yo creo que esto irá cogiendo, no sé, yo digo porque nosotros venimos de Girona y tenemos un respeto absoluto al ciclista, ¿no? Y ahí te sientes respetado. Yo creo que pronto vas a venir hacia Girona y verás que se respeta. Y es verdad ese cambio, ¿no? Pero sí que cada vez más veo esta aproximación más al respeto, más incluso yo diría a la admiración al ciclista. O sea, hay para mí un sentimiento de admiración. Ves un ciclista y dices, hostia, mira qué bicicleta, mira, hostia, me gustaría estar allí. O sea, esta aspiración a ser ciclista. Y por tanto, yo creo que en algunos sitios es así y era así también aquí, pero irá evolucionando y espero que vaya evolucionando, ¿no? Con respeto a todo. Espero, ¿no? Roberto, ¿tú tienes opinión sobre esto? Sí. Tengo opinión. Lo que hago es hablar mucho y opinar muchas veces. Así me va en algunos sitios. Sí, hay que formación a los conductores y, como decía bien Juan Carlos, a los ciclistas. Pedimos nosotros respeto y luego nosotros no lo ofrecemos. Eso es muy fundamental. Y como organizador,
el boom este de la bicicleta, que no hay forma de comprar una bicicleta porque no hay forma, está todo vendido, vas a comprar una y la tienes, te entregan dentro de 5 meses, pero todo ese mercado que está llegando ahora con la pandemia, como organizadores tenemos que formarlos y tenemos que ofrecerles eventos a estos nuevos ciclistas que se están incorporando para poderlos fidelizar y poderlos tener formados e informados de qué es lo que hay que hacer. A los niños en las escuelas, en Aragón estamos haciendo una cosa que se llama Aula en Bici, que se les da formación a los chiquillos de 10, 11 años para intentar que después, bien como conductores, bien como ciclistas, tengan respeto unos por otros. Eso me parece que sí que es muy importante, que tenemos que aprovechar esta situación que tenemos ahora y salir más fuertes y sobre todo más respetuosos. Perfecto. Oye, tengo una pregunta que también es para los tres, a ver, que responda quien quiera, no para los tres. Ha habido, y yo creo que en los últimos años ha habido una proliferación de pruebas de todo tipo. ¿Creéis que es bueno que se vayan creando todavía más pruebas? Pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas. A ver, vosotros tenéis pruebas muy consolidadas. No es por vosotros, tenéis pruebas de muchos años y está muy consolidada. Veo que las inscripciones normalmente se llenan rápidamente, pero toda esta proliferación de nuevas pruebas, de nuevas Grand Fonds, de nuevas todo esto, ¿creéis que es bueno para el sector? ¿Creéis que es bueno para el turismo? ¿Creéis que es bueno en general o ya tenemos suficientes? Nosotros hicimos en un momento un cierto estudio con la Universidad de Vic y vimos que en España y en Cataluña, sobre todo en Cataluña, que es donde hicimos el estudio, teníamos todavía mucho terreno para hacer muchos más eventos comparados con países como Francia y otros sitios. Es decir, hemos notado un gran incremento, es verdad, pero es que veníamos de realizar quizás, comparado con otros países, pocos. A nosotros nos parecen muchos. Lo que está claro es que la proliferación para mí es muy interesante, es muy buena. Lo que ha de quedar claro es el mensaje. Es decir, tiene que quedar muy claro el participante qué es lo que se ofrece en un lado y qué es lo que se ofrece en el otro lado. El participante tiene que tener la posibilidad de hacer pruebas muy populares, pruebas, por decirlo así, poco complejas de organizar, organizadas a veces por clubes ciclistas, por asociaciones, genial, y tiene que tener en el otro lado pues, pruebas más complejas que ofrecen otro valor añadido y que están organizadas pues, por empresas, por corporaciones o lo que sea. Pero mientras haya seguridad, evidentemente, respeto al medio ambiente y respeto, por decirlo así, a nivel empresarial, pues, hay mucho recorrido todavía, ¿eh? Perfecto. Juan Carlos, ¿tú qué piensas? Yo creo que esta pregunta, depende a quién le digas, puede decir una cosa u otra. Si tú lo preguntas a las instituciones, a la Artzaña, a los Mossos, a quien sea, pues probablemente te van a decir, hay demasiadas, no damos abasto a más. Y hay una regulación en la que no puede haber en un mismo fin de semana 2 eventos deportivos. O sea, hay ciertas regulaciones a ello, pues porque ya te digo que dependiendo a quién le preguntes, pues podrá haber. Yo creo que es bueno, pero lo importante es que haya eventos seguros. Que yo creo que el Real Decreto, que ahora mismo está en vigor, tiene ciertas carencias en cuanto a seguridad, porque si exclusivamente te limitas a lo que te piden, es relativamente muy fácil de cumplir, pero luego, si hay cualquier problema, es cuando se te va de las manos y cuando todos caemos en el mismo saco de malos organizadores, de falta de seguridad y demás, ¿no? Entonces, creo que hay que regular bien para que todos los eventos que haya cumplan con esas medidas de seguridad y, evidentemente, ninguno estamos libres de tener una desgracia, pero que no sea porque no hemos puesto los medios. Ya sé. Roberto, ¿tú qué piensas de esta proliferación de pruebas? Es que este año nos estamos quedando sin pruebas, ¿eh? Este año, por la pandemia, habrá que ver si volvemos a salir. El mes de septiembre va a haber que ponerlo de 60 días, porque todas las pruebas estamos huyendo a septiembre, esperando que todo funcione mejor y hemos llenado todos los fines de semana y hay ya propuestas de que
alguien que gobierne que diga, oye, que septiembre tiene 60 días porque no nos caben todas las pruebas ciclodeportivas. Pero es que ha habido muchas que ya han aplazado el año que viene. Monegros, Juan Carlos, que decidieron dejar el año que viene. Una decisión maravillosa. No vamos a estar mareando a la gente. Pero en Cantabria el Soplao referencia, en la Perico Delgado, los lagos de Covadonga, la Irati, la Gran Fondo Vitoria, están todas aplazadas. Y internacionalmente, la Gran Fondo Roma, las de Schwaz, que tenían, no sé si 20.000 participantes, están todas aplazadas al año que viene. Habrá que ver las que salen, cómo salen y cómo resuelven este problema. En septiembre veremos a ver si se permite hacer, pero lamentablemente las pequeñitas podrán ir saliendo si consiguen superar todos los problemas que seguro que se tienen que plantear, porque es fundamental. No puede ser que los campos de fútbol no vaya la gente y nos juntemos 15.000 personas a pedalear, todos juntos y amontonados. Eso se tiene que legislar y aprovechar y aprender de todo esto para hacerlos mejor y salir más fuertes. Y antes de acabar, lo que le quiero decir a Chus, si me está oyendo, que seguro que está por allí, que gracias, amigo, que sois muy grandes en Pangea y haciendo todas estas cosas, y a los de Vías Verdes, que sí, que es fundamental este tipo de actividades distintas. Muchas gracias. Nos quedan pocos minutos, pero tenemos una pregunta de que nos hace un oyente o un participante online, que pido que saquéis la bola de cristal, tanto Oriol como Juan Carlos, Roberto. Es pregunta de bola de cristal. Me dice Aitor, buen día, me dice, sin ánimo de querer volar en exceso, si la bicicleta eléctrica ha sido el último peldaño innovador, ¿cuál creéis que será el siguiente? Atreveros a aventurarlo. ¿Veis posible incluso volar mínimamente por encima del suelo en determinados momentos o quizás es demasiada ficción? Esto me lo dijo un joven trabajador de Orbea. Por cierto, marca Eibarresa, de la cual me siento muy orgulloso junto con BH. Ahí os dejo a vosotros que respondáis. Juan Carlos tenía ganas de ser el primero. ¿Perdón? Que él tenía ganas de ser el primero de responder. Vale. Juan Carlos. No me he enterado ni de la pregunta. Porque, ¿Qué vendrá después de la bicicleta eléctrica? ¿Qué viene después de la bicicleta eléctrica? Estaba mirando a los ojos al que te ha hecho la pregunta. Ah, ¿está por aquí? Está ahí. O sea que lo tienes enfrente de ti. Por eso le estaba mirando a él. ¿Qué será? Pues no lo sé. De momento estamos, como decía Oriol, yo creo que las pruebas de las bicis eléctricas son un presente, quizá no tanto aquí, pero fuera sí que ya se están haciendo. Creo que incluso hay campeonato del mundo de bicis eléctricas. Bueno, yo creo que habrá pruebas relacionadas. Bueno, el abanico es grande y no te sé decir, pero sí que es cierto que antes lo decía Roberto en su exposición, tenemos que ser creativos. Entonces, bueno, pues habrá que pensar y analizar muy bien todo lo que hagamos, cómo está el mercado, hacia dónde van las tendencias y tratar de ser los primeros. Es que además, dentro de la misma bicicleta eléctrica, el potencial de evolución es espectacular, porque a nivel de duración de las baterías, de carga de baterías, de peso de las baterías, y yo pienso que dependerá muchísimo, porque la bicicleta antes era vista como un tema deportivo y ahora ha tomado tantas facetas de nuestra vida que en cada una de las facetas podemos ver una evolución diferente. Es decir, es muy diferente la gente que lo hace para hacer descenso, como el que la utiliza como bicicleta plegable para llegar con el tren y después desplegar y llegar al trabajo, los que van en familia con unas alforjas a viajar. Y para cada uno de ellos yo pienso que tecnológicamente, sea por bicicleta eléctrica y sea por el tema del Internet de las cosas, por inteligencia artificial, vamos a poder ver también a unión del turismo, todo lo que es realidades virtuales junto con la bicicleta. A mí me parece que ahí tenemos un tema muy interesante a tocar también. Roberto, ¿tú te atreves a aventurar para concluir también? Que Aitor está aquí y lo que mirándonos a todos. Que tajo tenemos con las bicis eléctricas. Hay que reglamentar
normalizar las bicis eléctricas, el normalizar las instrucciones, las indicaciones, los reglamentos para las pruebas en las que, por eso es bueno lo que hace Transpir, una actividad solo para bicis eléctricas, porque si no, si mezclas en la misma prueba eléctricos y sin bici eléctrica, no es competición en muchos casos, pero estás falseando. Yo he visto personas en Quebrantahuesos que iban con bici eléctrica dándole caña a todo el mundo y tenían a personas por el recorrido en 3 puntos determinados con baterías nuevas. Fundían la batería en los primeros 50, 80 kilómetros y allí tenían un propio que le cambiaba la batería y arreaba otra vez. Y hasta 3 cambios de batería para ir dándole caña. Eso hay que reglamentarlo y hay que hacerlo, separar los eléctricos del otro, porque si no, uno que está sufriendo en un puerto, dándole con la fuerza, y de pronto te pasa un eléctrico arreando deprisa y aún tiene el valor de reírse de que tú vas despacio, pues todo eso tenemos tajo suficiente para reglamentarlo y para organizarlo. Y después ya volaremos en bicicleta o yo qué sé, la primera bici eléctrica que yo vi en la Quebrantahuesos, un chico que le daba paneles solares, una bicicleta que pesaba 40 kilos. Bueno, ahora hemos mejorado, hay bicis eléctricas estupendas y yo pienso que ese es un futuro que tenemos aún mucho que trabajar. Paco Nadal, para mí el mejor periodista de viajes que tenemos en nuestro país, nos dice, la próxima revolución no será que la bici eléctrica se cargue mientras pedaleas. Seguro. De hecho, ya frenando las recargas. Ahora ya funciona que el mismo utilizar los frenos recargas. Por lo tanto, seguro. Y ya no digamos evolución a nivel energía solar. O sea que sí, en las bajadas recargarás, en la frenada recargarás, en el pedalear frenarás. Si él lo dice, ya puedes firmarlo, que sí. Yo veo a Paco haciendo la Transpir en bici eléctrica. Yo os digo esto, que es el próximo reto que lo veo ya ahí. Agradeceros a todos. A mí me ha quedado muy claro, sobre todo de vuestras ponencias, que hay futuro, que el futuro es bueno para las pruebas, que son un elemento clave de dinamización de un territorio, que por tanto los territorios se tienen que poner las pilas, ver cómo organizar, dar soporte a los profesionales que organizan estas pruebas y sacar el máximo provecho de ello. Creo también, como ha dicho Roberto, en la creatividad, innovación. Eso significa que vamos a tener que poner al cliente otra vez en el centro y a ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, que ayer nos hablaban también de aspiraciones, ¿no? Este chapter 3 que llamamos ayer, que esto implica mucho trabajo, que no cualquiera puede organizar una prueba porque hay responsabilidades y por tanto los que lo hagan tienen que hacer muy bien y por tanto tienen que ser profesionales. Y sobre todo una cosa que me ha gustado, que habéis hablado de educación, de respeto, de sensibilización a la gente para poder llegar a todos. Yo creo que estamos en un buen momento, creo que lo estáis demostrando. Yo felicitaros a los tres por lo que estáis desarrollando, por la dinamización del territorio, de esa, a veces España vacía, de conocer nuestro país de una manera muy diferente y sobre todo con respeto cada vez más y sensibilidad al medio ambiente y al país que vamos a dejar, que tiene que ser mejor que el que hemos encontrado. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente ponencia. Gracias. Gracias.